Ponme esto así, por favor. El tema de esta reflexión es cómo amar. Claro que cómo amar, bueno, nuestros sentimientos, lo que se capta, lo que se percibe, lo que le mueve, lo que le desespera, lo que le inquieta. Y esa sensibilidad es bonita. Enseñamos siempre que normalmente empieza con una atracción, luego un enamoramiento y luego atracción, enamoramiento, y luego una sensación de poder estar cerca de la persona, esto hombre o mujer. Aquí en 1 de Juan, la primera carta, vamos a basarnos en el capítulo número 4. Y aquí en el verso 8 dice así la escritura: Dios es amor. El verso número 16 dice: Dios es amor, 2 veces. Y en el verso número 7 dice: el amor es de Dios. Este es un principio. Dios es amor. En su naturaleza, en su esencia divina, es espíritu, es luz, es amor, todopoderoso, altísimo, eterno. Y por ahí no acabaríamos nosotros con sus atributos. Pero en revelación con la humanidad, de lo más entendible, de lo más que la persona pudiera recibir en su vida, es el amor. ¿Por qué? Porque es para todos. Estemos como estemos, esté como esté la persona, el amor de Dios está fluyendo, no importa la raza, el color, la estatura, el nivel, la función, lo que trabaje o lo que haga. Aún en el pecado, hay veces que el amor del Eterno trata de manifestarse más y más y más, porque es el que más necesita conocerle. En nuestro caso le conocemos, pero falta desarrollarlo. Dice la Escritura rápidamente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para amar con el amor de Dios hay que conocer al Eterno. Conocer a una persona hay que vivir con ella. Para conocer al Eterno hay que buscar vivir con Él en su presencia. Amén. Luego dice amén. El versículo 16 vuelve a repetir que Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, dice otra vez, es amor. Y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. Hay 2 palabras para aprender a amar con el amor de Dios. Uno, que hay que creer, dice el verso 16, hemos creído. Y 2, permanecer. Una vez que creemos, hay que permanecer, hay que perseverar, hay que estar, habitar, vivir. Y en ocasiones solamente creemos, pero no buscamos permanecer, perseverar, y ese amor tal vez va flaqueando, va dejando de sentirse de alguna manera o forma. Esa luna de miel empieza a perder valor de parte de nosotros. Apocalipsis dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es fuerte. En el verso número 7 dice la Escritura: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces Dios es amor y el amor es de Dios. Él lo provee a nuestras vidas para que fluyamos en ese sentimiento. En muchas de sus ramas es misericordia, es amor, es compasión, es luz, es gloria. En muchas de sus ramas es aceptación a la persona tal como es, como está. Y por ahí hay cantidad de ramas del amor. Este es el amor de Dios que se manifiesta en muchas formas, en muchas maneras. Pero dice que hay que nacer de Dios, dice el verso 7. El amor de Dios, dice, no ha conocido a Dios, perdón, ¿qué me quedé? ¿Cuál les dije? El 7, ¿verdad? El 7. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios y conoce a Dios.
hay que nacer del Señor. Para conocerlo hay que nacer en el Señor. Para perseverar y permanecer, primero hay que nacer como un niño que nace. Entonces permanece en el hogar, en el amor de los padres, lo va conociendo, lo va identificando, y ahí se ve que realmente es un nacimiento. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también a nosotros amarnos unos a otros. Este amor entonces que hay que conocer, que hay que nacer en él, que hay que perseverar, dice, así nos tenemos que amar unos a otros, de uno para con el otro, permaneciendo, conociéndonos más y más, perseverando. En el verso número 20 dice la Escritura, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? No debemos nosotros ser falsos. Tenemos que amar verdaderamente, y la muestra la da. Si al que ves no lo amas, ¿cómo vas a amar al que no ves? Es también una palabrita por ahí que ya hay que dejarnos de tanto sabiendo los errores de todos los demás. Vemos que esto, que el otro, que aquel, los ministerios, los que cantan, danzan, los que enseñan, predican, qué sé yo, ¿no? No por ahí, el amor no va con ese tipo de frases. En el verso 21 dice la Escritura cómo amar a Dios, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo pone como mandamiento, lo pone como es, porque es, y que tenemos que hacer ese esfuerzo y de esos puntos de enseñanza para cumplir el mandamiento. Porque si no, de alguna forma vamos a estar fallando. Dicen allá atrás, por favor, que baje su voz, por favor, estamos predicando. Entonces, en este sentido, tenemos nosotros que entender que tenemos que, en estos puntos de enseñanza, verlo como un mandamiento. No es si queremos o no queremos, tenemos que aprender a ser sensibles para poder cumplir este mandamiento. Tratar de vivir estos puntos del amor de Dios en nuestras vidas para amar a los demás con el amor de Dios. Bueno, punto número 2, tenemos que amar con el amor de nuestro Señor Yahshua. ¿Cuántos decimos amén? Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se muestra? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. Bueno, la manera en que se muestra el amor de Dios es que envió a su Hijo, para que podamos nosotros percibir el amor en el Señor Yahshua, que viene a demostrarlo, para que podamos comprender ese amor de Él, que está en espíritu, y que el Señor Yahshua, ahora en carne, tiene toda la manifestación y plenitud del amor de Dios en su persona. Así nosotros tenemos que buscar tener la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y otra vez, y envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Perdón, decíamos rama del amor. Muy difícil perdonar, que han resentimientos, rencores, dolores, cosas así, ¿verdad? Pero dice, la manera en que Él nos amó primero es que envió a su Hijo. ¿Qué podemos nosotros enviarle al Señor si no son ofrendas, si no son manifestaciones de adoración, de reconocimiento, de hablar de ese amor hacia otros que también les hace falta conocerle? Y dice el verso número 14, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Yahshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, el amor que podemos nosotros manifestar del Señor Yahshua hacia los demás es testificando que es enviado por el Padre, y 2, confesándolo. En sí, la confesión es una manera de testimoniar, pero hay que compartirlo, hay que enseñarlo, hay que dar el mensaje de amor.
Yo leí algo que me gustó mucho hablando de teología, que decía, otro nombre que tiene el Señor Yeshua es amor. Así como Dios es amor, en hebreo, Ahava. Y un tercer punto, cómo amar a los demás. 1, con el amor de Dios. 2, con el amor de nuestro Señor Yeshua. Y 3, con el amor del Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Dice el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Estamos hablando del amor espiritual. El amor dentro del griego filus es filial, amigos, familia, hermanos, ¿verdad? En este sentido, el amor llamado eros es el erótico. Así Eros es un dios griego que va por otro tipo de connotación de darle más valor a la carne. Pero también va a dar la carne en el sentido de santidad. En el matrimonio, el sexo es un amor carne y está el amor ágape. Ágape es el amor espiritual. Pues en el hebreo no hay una división de 3 de eros, ágape, filus. No, es uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y para amarnos a nosotros mismos debemos amar al Padre, a Dios, y tener de ese amor para poder dar el amor de Dios. Si no nos amamos, no nos vamos a preocupar de cumplir con el amor de Dios y el amor del Hijo. El amor es espiritual, la oración, el valorar el alma de las personas, de su espíritu humano. Este es el amor que tiene una fuerza fuertísima, ¿verdad? Y terminando, dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Repita conmigo fuerte. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Damos un aplauso al Eterno. Aleluya. Es algo precioso, porque el verso 13 dice, podemos permanecer en el amor de Dios, conocer el amor de Dios, perseverar en el amor de Dios, haciendo un resumen, nacer del amor de Dios, compartir el amor de Dios por medio del conocimiento de nuestro Señor Yeshua y todo lo que nos enseñó para compartir su amor. Y también termina, ¿verdad?, que nos es dado por el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. No dice que lo puso, derramado es que se llena y se empieza a derramar. Un vaso le pone agua, se llena y se empieza a derramar. Así es el amor de Dios, que dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces tenemos que activar, tenemos que llenarnos de ese amor mucho, 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 para que se derrame, y al derramarse, no solamente llenarse, sino al estar derramado, ¿a dónde lo vamos a poner ese derramamiento? Para con los demás. Amén. Dice que nos fue dado, este es a todos. Los que hemos nacido, hemos creído y que repetimos, es un mandamiento. Amén. Repita conmigo: Padre, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Enséñanos a amar como Dios. Dígalo fuerte: como Dios nos ama, el Espíritu y en verdad. En el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. Denle un aplauso al Eterno. Aleluya.